Abrimos ahora la segunda parte de la jornada, la mesa de conversación, imagen y verdad en tiempos de IA. La obra de Felipe nos deja muchas preguntas abiertas. Preguntas sobre la memoria, sobre el archivo, sobre las imágenes que faltaron en la historia, pero también sobre el presente, sobre cómo estamos creando, leyendo y compartiendo imágenes en un momento en el que la inteligencia artificial puede producir escenas verosímiles, rostros inexistentes y archivos imaginados. Para abordar estas preguntas nos acompañan hoy voces muy distintas y complementarias. Esa diversidad de miradas es importante porque la inteligencia artificial no es solo un asunto tecnológico, es también un asunto de cultura, jurídico, ético, artístico, patrimonial y político, en el sentido más amplio de la palabra. Voy a presentar a nuestros ponentes, voy a seguir leyendo para que no se me olvide nada en este momento. Tenemos en primer lugar a Asier Crespo, director legal de Microsoft Ibérica. Asier aporta a esta conversación una perspectiva fundamental desde el ámbito tecnológico, jurídico y de la responsabilidad digital. En un momento en el que hablamos constantemente de inteligencia artificial, pero muchas veces de forma muy abstracta, su presencia nos permite aterrizar las preguntas esenciales. ¿Qué significa hablar de IA responsable? ¿Qué responsabilidades aparecen cuando generamos o difundimos imágenes? ¿Cómo se protege la privacidad, la confianza y los derechos en estos nuevos entornos? ¿Y qué papel tienen las grandes compañías tecnológicas en el desarrollo y uso responsable de estas herramientas? Además, en esta jornada han sido posibles gracias al apoyo de Microsoft y las sinergias establecidas con Asier, como comenté en un principio, por lo que quiero agradecerle especialmente su implicación en esta conversación. Gracias. Vamos a darle un aplauso a Asier. También nos acompaña Mario Pena, director ejecutivo de Safe Creative. Mario, desde hace años, trabaja en torno a la protección de la creación, la propiedad intelectual, el registro tecnológico, la trazabilidad y la procedencia de los contenidos digitales. Su presencia es especialmente importante porque una de las grandes preguntas de esta jornada tiene que ver con la autoría. ¿Qué ocurre cuando una obra incorpora inteligencia artificial? ¿Qué debe documentar una persona creadora? ¿Cómo se debe registrar un proceso creativo? ¿Y por qué cada vez será más importante saber de dónde viene una imagen? ¿Cómo ha sido generada? ¿Y qué intervención humana hay detrás? Mario nos ayudará a pensar la relación entre creación, derechos, transparencia y buenas prácticas para los artistas y profesionales culturales en la IA generativa. Gracias, Mario. Nos acompaña también Roberto González Fernández, que es artista visual y presidente de la Fundación Estudio Arriaza. Roberto cuenta con una trayectoria artística amplísima, con más de 140 exposiciones individuales y una obra en colecciones como la del Museo Reina Sofía. Su trabajo ha explorado durante décadas la pintura, la imagen, el tiempo, el espacio y la construcción narrativa desde una mirada que cruza lo conceptual y lo realista. Su presencia en esta mesa es especialmente valiosa porque nos permite incorporar la mirada de un artista con una extensa trayectoria pictórica. En los últimos años, además, ha comenzado a trabajar también con inteligencia artificial como herramienta de referencia, exploración y creación. Roberto nos permite abrir una pregunta muy concreta. ¿Qué ocurre cuando un artista que viene de una práctica material, de la pintura y de una relación profunda con la imagen, incorpora herramientas generativas a su proceso? Con él podremos hablar no solo de IA como novedad tecnológica, sino cómo estas herramientas dialogan con trayectorias artísticas más consolidadas, como la imaginación visual, con el oficio y con la transformación de los procesos creativos. Bienvenido, Roberto, gracias. Y por último, y no menos importante, nos acompaña Pedro Felipe Inestrosa Díaz del Castillo, abogado, coleccionista y cofundador, junto con Halim Badawi, del archivo Arqué. Arqué, para quienes no lo conozcáis, es un archivo privado con vocación pública, con una sede en Madrid dedicado a la custodia, estudio y difusión de arte iberoamericano y memoria queer. Sus fondos reúnen aproximadamente 30.000 ítems vinculados al arte iberoamericano y cerca de 120.000 ítems en su archivo queer, conformado durante las últimas 2 décadas entre Colombia y España. La presencia de Pedro es clave porque la obra de Felipe Rivas nos habla precisamente de archivo, ausencia, memoria y representación, frente a un proyecto que imagina un archivo inexistente mediante
inicial, Pedro nos permite traer a la conversación la experiencia concreta de construir, conservar y activar un archivo real. ¿Qué significa custodiar la memoria queer? ¿Qué materiales sobreviven? ¿Cuáles faltan? ¿Qué responsabilidades implica trabajar con documentos, imágenes y relatos de comunidades históricamente invisibilizadas? Bienvenido, Pedro, muchas gracias. Bueno, primera ronda. ¿Qué cambia cuando una imagen parece real, pero no lo es? Para comenzar, me gustaría partir de la obra, por supuesto, de Felipe, que acabamos de ver, un archivo inexistente, que nos muestra imágenes que parecen fotografías antiguas, pero que no lo son. Parecen documentos de archivo, pero han sido creadas con inteligencia artificial. No buscan engañarnos, al contrario, nos invitan a pensar en imágenes que faltaron en la historia. Como vimos, él procuraba que las imágenes tuvieran además errores para mantener ese hecho de que no era real, ¿no? Voy a comenzar con Pedro, si te parece, ¿vale? Como tu trabajo comienza con el archivo Arqué, tiene mucho que ver con esta memoria, los documentos y los archivos queer. De hecho, en algún momento comentamos que tienes también una colección de obras de Felipe. Entonces, la pregunta primera sería, ¿qué te hace pensar esta idea de crear un archivo inexistente? ¿Puede una obra imaginada ayudarnos a entender mejor todo lo que falta en los archivos reales? Pues a ver, Corina, yo creo que la primera pregunta sería, que es una cuestión que debemos plantear, es ¿por qué en América Latina no existen imágenes fotográficas que den cuenta de la vida íntima, y me refiero a la vida íntima, privada y digamos gozosa, de la comunidad queer en la primera mitad del siglo XX? ¿Sí? Y necesariamente tendríamos que llegar a afirmar o a hacernos otra pregunta, y ¿es posible que existan vestigios o imágenes de una comunidad cuya propia existencia se encontraba prohibida por los estados y por la sociedad? Y esa termina siendo un poco el círculo, ¿sí? Es decir, la inexistencia de los documentos resulta una consecuencia de una decisión de la sociedad y de los estados de negar la existencia de estas personas. Y ya yendo un poco a la verdad, porque claro, lo que tú encuentras con el archivo existente es que te da certezas, ¿sí? Entonces, tenemos el problema de que efectivamente no existe, o al menos después de 20 años de rescatar memoria queer, podemos nosotros decir con mucha certeza que no hay mayores documentos que den cuenta de esta vida íntima de las personas queer. Y lo puedo decir hasta con información concreta, es decir, en el archivo Arqué, que sin lugar a dudas es el archivo queer más grande de Iberoamérica, la imagen un poco gozosa, ponerle algún título, más antigua que tenemos de Iberoamérica es son fotografías del año 44 de una drag en un carnaval del Brasil, ¿sí? Que uno dice, bueno, pues, o sea, son queer, está siendo feliz, ¿sí? Y estamos hablando del año 44 y tampoco es que sea una gran cantidad de imágenes. Sí que hay imágenes de otra naturaleza. No hay fotografías, pero sí tenemos imágenes en libros precisamente médicos o incluso policiales, ¿sí? Pero no son imágenes. Tú alcanzas a entender la relación entre de pronto personas que están siendo fotografiadas para extender alguna teoría sobre la sexualidad en algún libro médico latinoamericano de la primera mitad del siglo, pero no hay fotografías. Y digamos que en Colombia, donde además tuvo origen el archivo, y uno diría pues que se le escape al archivo Arqué la historia queer o imágenes fotográficas colombianas, pues es difícil.
las primeras imágenes fotográficas que tenemos, o las más antiguas, son del año 1954. 54-57. Y son las imágenes que toman en un círculo de artistas, de los artistas modernos, digamos el círculo de los artistas modernos colombianos por excelencia. Hacían fiestas y obviamente era una comunidad donde había homosexuales y donde había interacción queer. Y en ese círculo estaba el fotógrafo colombiano más importante del siglo XX, que fue Hernán Díaz. Él tomaba imágenes fotográficas y se salvaron unas pocas fotografías de artistas de este círculo transvestidos. ¿Sí? Pero de lejos lo que tiene Felipe, es decir, y además estamos hablando de un círculo cultural, artístico y de élite en Colombia. ¿Sí? Entonces, en últimas decimos, digamos que la inquietud es, ¿cómo es posible que se rompa una máxima del derecho, que a nosotros nos han enseñado en derecho probatorio? Todo lo que existe deja vestigios y todo lo que existe deja rastros. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que la vida queer íntima no deja vestigios fotográficos en la primera mitad del siglo XX? Y claro, la respuesta nuevamente es la consecuencia de la decisión social de que esas personas no deben existir. Y entonces empieza toda una serie de mecanismos que primero, lo cual es gravísimo, impide que la imagen se genere. O sea, esto no es solamente el problema de la destrucción posterior de la imagen, que también, que si quieren también lo hablamos, y esto esto genera situaciones de la destrucción de los materiales queer, ocurre incluso a partir del mismo creador de los materiales, después de las familias, y no necesariamente en lo que siempre se nos ocurre en los estados, o en la policía, o en las redadas donde se queman los libros, como si ha ocurrido en la historia, sino que las imágenes, claro, se destruyen, pero sí, no solamente se destruyen si es que llegan a existir, sino que no llegan a generarse. Es decir, seguramente una pareja gay de Lima del año 30 o de Bogotá del año 25, ¿sí?, trataba de evitar ser fotografiada. ¿Sí? No se generaban ni siquiera las imágenes. No sé, es un poco... Una buena introducción a lo que falta. Sí. Muchas gracias, Pedro. Vale. Roberto, voy a empezar contigo. Me gustaría traer aquí la mirada del artista. Tú vienes de una larga trayectoria vinculada a la pintura, a la imagen, a la construcción de escenas. Además, recientemente has empezado a usar inteligencia artificial en algunos de estos procesos. Y como artista, ¿qué te provoca esta posibilidad de crear imágenes de escenas que nunca existieron, pero que parecen reales? ¿Crees que la IA cambia la forma en que pensamos la imagen, la ficción o la verdad? Bueno, realmente para mí es un descubrimiento. Yo que estoy continuamente creando imágenes irreales, porque aparte de pintar, pues siempre, aparte de la pintura, pues he hecho mucha fotografía y de todo tipo de cosas. Entonces, cuando yo descubro el año pasado la inteligencia artificial, fue por un motivo totalmente casual, porque preparo el proyecto que voy a hacer durante el verano y entonces necesito imágenes. La idea era el grito mudo, o sea, unos personajes gritando. Entonces, claro, empezaba a llamar amigos, oye, que ves unas fotografías y empezar a preparar todo el proyecto para trabajar después en el verano. Le digo, bueno, voy a ver qué hace la inteligencia artificial dando una serie de pautas que a ver qué me dice, ¿no? Entonces, claro, de repente aquí ha aparecido, también por casualidad, en Google me empezaba con la inteligencia artificial y entonces pues algunas posibilidades. Voy a probar el prompt y tal, y empecé a aparecer unas imágenes que me resultan realmente espectaculares, porque bueno, las primeras que eran haciendo imagen fija eran tan que no me gustaban porque eran tan reales, pero o sea, no me aportaba nada para que yo pudiese trabajar sobre ellos, ¿no? O sea, lo rechazaba. Pero entonces estaba la posibilidad de hacer vídeos de 8 segundos
Y claro, ahí sí que me gustaba más, porque eran reales, pero no era tan real. O sea, los personajes se mueven y entonces se desenfocan. Entonces yo ahí podía seleccionar fotogramas y a partir de eso empezar a trabajar y crear un proyecto mío, porque yo sobre todo soy pintor. Entonces era un proyecto de pintura. Claro, esas imágenes eran tan interesantes, esos cortos, esos momentos, que empecé a crear un vídeo que acabaron siendo 16 minutos de películas, un corto, con esos fragmentos de 8 segundos, pero claro, como todo tenía una unión, o sea, yo el prompt que le decía eran personajes en una situación extrema de fuego, de incendios, de inundaciones, algo extremo, había pasado una guerra, algo, y entonces lloraban, les caían lágrimas de sangre y gritaban, go to hell, go to hell. Entonces, claro, eso pues creaba unas situaciones de angustia y tal. De hecho, cuando hice las películas de grupos de amigos en el espacio que tenemos, la gente salía a veces, algunos salían conmocionados porque eran tan reales y eran tan extremas, tan rápidas, todo se generaban unas sensaciones, pues eso, no sé, me parecía muy interesante. Entonces, claro, yo lo he utilizado, todavía el proyecto, me han pasado muchas cosas y estoy todavía trabajando en él, he hecho muy pocas imágenes sobre eso, pero claro, eso me generó a mí pues infinitas posibilidades. He escrito este libro, he hecho otro corto más, bueno, muchísimas cosas, ¿no? O sea, para generar este libro, que se basa en un texto del año 2002 y con una serie de pautas de lo que quería, entonces, me hizo el libro estupendo en 4 días. Aquí está explicado al final que yo no sé quién es el escritor, porque esto es una cosa consecuencia de inteligencia artificial. No es que digan, no, yo no he escrito un libro para nada, o sea, tengo una serie de pautas y entonces con eso, gracias a eso, hice 41 ilustraciones para el libro, que si no llego a tener esto, bueno, y que también yo no necesité buscar personajes que son los que aparecen. Yo le hice a la inteligencia artificial que quiero una imagen, un personaje de tal edad, de origen tal, que piensa. Y entonces, a partir de eso, yo trabajo en la ilustración de ese personaje, de ese espacio, de lo que sea una isla imaginaria, una situación. O sea, claro, entonces inteligencia artificial, que para mí lo máximo es el tiempo. Yo he ahorrado una cantidad de tiempo. Un proyecto que a lo mejor me iba a llevar un año de preparación y de cosas de esas, me lo he hecho en 2 semanas, ¿no? Vamos a ver, eso no se paga con nada, ¿no? Y para mí es importantísimo. Pero para mí lo que más me aporta es el tiempo ganado en esta vida, ¿no? Se podría decir que ayudó también, la herramienta te ayudó también en una parte de inspiración para continuar. Por ejemplo, en este caso, lo comento, luego de la conversación podréis ver el libro del que está comentando, ¿no? que lo empezó un poco utilizando la inteligencia artificial, pero las ilustraciones sí son... ya son dibujos originales, sí, los dibujos, pero claro, están basadas en la creación a partir de eso, ¿no? O sea, claro. Es muy curioso el proceso, ¿no? Pero para mí lo más importante es el que he ganado muchísimo tiempo y he conseguido una serie de proyectos, porque aparte de los 41 dibujos, o sea, lo que he generado después, el otro vídeo y el proyecto que tengo ahora ya, que es como una herramienta, yo lo quiero como una herramienta más, no como el fin único. Yo estoy haciendo otro proyecto que es una biografía apócrifa, que está basada todo en fotografía y material fotográfico desde cuando era niño, desde mis bisabuelos. Entonces, esos que se mueven como estos personajes, pero ¿entiendes? Cuando me digas, mostramos alguno que tengo ahí en la carpeta, ¿vale? Me dices y lo mostramos. Voy a continuar para ir siguiendo un poco con la conversación, que ahora volveremos contigo. Mario, voy contigo. En tu caso me gustaría llevar esta primera ronda hacia la autoría y la procedencia de las imágenes, algo que ya habíamos planteado por ahí en conversaciones. En un archivo inexistente de Felipe nos dice claramente que las imágenes han sido creadas con guía y que forman parte de un proceso artístico. Pero muchas veces cuando la imagen circula por internet no sabemos quién la hizo, cómo se hizo o qué intervención humana hay detrás. Desde Safe Creative, ¿por qué crees que va a ser cada vez más importante saber de dónde viene una imagen y cómo ha sido creada? Vale, que me hagas esta pregunta. Bien, primero quería precisar que no soy director ejecutivo de Safe Creative, soy director de operaciones. No tomo las decisiones finales, aunque participo de ellas.
Bien, yo creo que, digamos que la última parte de la pregunta es la fundamental, es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué va a tener cada vez más importancia cómo documentemos o cuál es la parte de la contribución humana de las obras que hay? Yo creo que es algo que, me puedo equivocar, pero es algo que con el futuro va a ir modificándose nuestra percepción de las obras. Y esto lo digo porque, además ayer hablábamos, la inteligencia artificial que hace democratiza o vulgariza, ¿no? Gente que no tiene cualidad o que no se ha entrenado, que no tiene el trabajo que requiere ser un artista, ¿vale? De repente presenta obras que tienen el aspecto de cualquiera de los grandes genios, ¿no? Pero cuando empezamos a escarbar y a preguntarnos quién es esta persona que ha hecho y tal, descubrimos que esa persona no lo ha hecho realmente, lo ha generado como una máquina. Y luego nos encontramos otro tipo de obras que aparentemente igual no tiene esa calidad o no nos llama la atención inicialmente, pero cuando descubrimos que hay una historia detrás, un trabajo y un mensaje y una intención, vemos que nos gusta más. Y ahí nos cabe preguntar qué es lo que nos vincula a las obras de arte, qué es arte. Hemos estado hablando y debatiendo qué definimos como arte. Yo no pretendo dar la respuesta, pero sí que creo que es importante que entendamos que nos gusta no solamente la parte estética de la obra, sino la historia que hay detrás, la historia vital, la historia del ser humano. Es una forma de comunicación a lo largo del tiempo y del espacio entre personas. Si eliminas a la persona, ¿qué comunicación hay? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Independientemente de lo que pensemos, si nos gusta o no nos gusta, y he puesto dos casos extremos, he puesto la generación de una obra o la creación de una obra. Las máquinas generan, los seres humanos crean. Y luego está toda la zona gris, porque nunca es completamente de una forma o de otra, bueno, sí lo puede ser. Pero siempre hay muchos matices de gris. Desde la inspiración, la facilitación del trabajo, como he comentado, hasta pues necesito un pequeño elemento que me ahorre el trabajo de luego comunicarlo o ponerlo en redes sociales o lo que sea. Hay muchísimos matices y estos matices son importantes. Y en todo esto, lo que es importante es documentarlo. Yo creo que lo importante es documentarlo porque ni yo tengo la solución, ni nadie de esta mesa lo tiene, ni los jueces lo tienen, ni los gobiernos lo tienen. Este es un debate que está vivo, que se está dando ahora mismo, que hay presiones de todo tipo en todos los sentidos. Entonces, vamos a documentarlo para que quede lo más claro posible cómo se ha creado la obra, cuál es la intención que hay detrás, qué parte se ha generado de inteligencia artificial, qué parte la ha creado la persona, cómo se ha mezclado, y luego esa documentación, cuando exista el momento que tengamos que tomar decisiones y ver si hay infracciones de derechos de autor, si hay derechos de autor, si hay derechos de transmisión, si los derechos morales se deben de reconocer o no. Cuando nos encontremos en esa situación tendremos la documentación necesaria para tomar una decisión informada. Y suena frío, pero es así. Y luego la persona que consume también tendrá un sitio, el ciudadano, el fan o la persona que quiera amar esa obra va a tener una serie de elementos que le van a ayudar a apreciar mejor o de otra manera la obra. Por eso es importante documentar, y es lo que nos estamos centrando nosotros ahora mucho es en certificar todo el proceso creativo, para ver la parte humana, la parte sintética, cómo se combinan y qué puede pasar a partir de ahí. Y luego ya dejaremos a los jueces, a los auténticos expertos, definir cuáles son los límites y el alcance de estos derechos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Así voy contigo. En la obra de Felipe, el contexto está muy claro. Sabemos que son imágenes generadas con IA, sabemos que no son documentos reales y sabemos que forman parte de un proyecto artístico. Pero fuera de un museo o de una jornada como esta, muchas imágenes generadas con IA circulan sin explicación. Desde tu perspectiva,
¿Qué crees que la sociedad todavía no termina de comprender sobre este cambio en la forma en la que creamos y leemos las imágenes? Bueno, pues yo creo que la parte de la respuesta tiene origen ya en la pregunta. Aquí la clave, en muchas de las cuestiones que hablamos desde la perspectiva de la ética, tiene que ver con la sensibilidad al contexto. No es lo mismo un contexto, como estamos aquí hablando, artístico, un museo, como puede ser una pieza en publicidad, como puede ser una pieza en periodismo. No es lo mismo, y no tiene la misma demanda ética. Justamente aquí, en el caso del arte, y sin entrar a querer definir lo que es el arte, pero en el contexto de creación en el que estamos, efectivamente hay un valor que prima sobre todos los demás, que es la libertad artística. Entonces, hay el margen, no digo que se pueda hacer cualquier cosa, pero el margen que nos ofrece la norma legal o la norma ética va a ser siempre más amplio que si estamos, por ejemplo, eso, en el caso de un periodista, y también tiene libertad de expresión, pero bueno, al menos si es un reportero, bueno, pues se va a acotar más lo que cabe pensar. Pero la pregunta era como sociedad. Yo creo que como sociedad tenemos que pasar a pensar que esto de la inteligencia artificial ya no es algo experimental, de los laboratorios, como puede ser hace unos años, sino que ahora está en la calle. Y si hablamos particularmente de la imagen, la imagen era históricamente, tenías una fotografía, un elemento de verdad, una evidencia. Esto ha pasado, tengo la fotografía. Incluso con el tiempo, yo creo que ya en los últimos años, lo que comentábamos antes en el café previo, quizá incluso la fotografía había ido perdiendo ese elemento de verdad irrefutable, porque una foto pues, se puede manipular, pero el vídeo, Dios mío de mi vida, el vídeo era la prueba irrefutable, lo tengo grabado. Ahora que estamos, y seguís la prensa, por los audios. No es lo mismo leer un texto que tener el audio de la persona con su propia voz diciéndolo. Es mucho más impactante. Pero lo cierto es que el audio se puede generar y el vídeo se puede generar con una precisión que casi hasta ofende, ¿no? De lo bien que salen las imágenes, de lo bien que salen los vídeos. Entonces lo que tenemos que pensar es, por dos lados, lo que ha dicho Mario, la contabilidad, la evidencia de que la indicación de que es artificial, pero también los propios receptores estar alerta y entenderlo, entender que la obra de Felipe, el archivo inexistente, no es una pieza de la primera mitad del siglo XX. Cuando en el archivo pongamos en la línea del tiempo y ubiquemos esta obra es de 2022 a 2026. Esa obra es de esta época. Representa cosas del pasado, pero es una creación de esta década, de esos últimos 5 años. Y eso es importante, es un hijo de esta época, no es hijo de aquella época. Entonces, entender que estas son imágenes, ¿no? Pero si fueran pinturas todavía hasta podríamos entender esa distancia. Pero al echar fotografía nos tiende a costar, además, bueno, pues buscar los elementos de verosimilitud, que sea blanco y negro, que tenga el grano más grueso, las rayas del paso del tiempo. Es verdad que yo creo que además esto, creo que podemos estar de acuerdo, de manera brillante ha mantenido lo que llama errores o alucinaciones que se dice en el sector para hacer esa marca de distancia. Pero como obra, y esto es lo que nos va a costar como sociedad, responder a tu pregunta, entender que este tipo de obras de hoy, una obra actual, con una mirada actual hacia el pasado, hacia lo que debería haber existido, pero es una obra actual y como tal debemos verla. Bueno, pues ese pequeño entrenamiento, y estamos hablando de una obra artística que tiene todo el margen de creatividad, ese entrenamiento nuestro es de acostumbrarnos a esta nueva realidad que va a ser lo fundamental. Gracias, Asiel. Bueno, vamos a pasar a una segunda ronda.
sobre la IA como herramienta creativa con las posibilidades y sus límites. Me gustaría que habláramos de qué puede aportar la IA a la creación, pero también qué límites o cuidados debemos tener. Roberto, en esta ocasión empiezo contigo. Desde tu experiencia, ¿qué te ha aportado la IA dentro de tu proceso creativo? ¿La sientes como una herramienta, como una colaboradora, como un estímulo visual o como otra cosa? Pues definitivamente es como un estímulo y me aporta, pues gano muchísimo tiempo, como he comentado antes, y es curioso porque yo que siempre me ha gustado experimentar durante estos 60 y tantos años de que llevo trabajando, hay un momento cuando aparece las conferencias, las videoconferencias, claro, las imágenes estaban totalmente distorsionadas, era como maravilloso, aquello me pareció alucinante. He hecho un proyecto, en aquel momento, hace pues, ya, no sé, 15, 20 años, ¿no? Hacía capturas de pantalla y hice un proyecto sobre esas distorsiones de las imágenes. Vamos, a mí me parecía maravilloso. O sea, todo te aporta. Entonces, si sabes mirar en un momento determinado, entonces es un momento. Pues ahora estamos con la inteligencia artificial, que es muchísimo más amplio, muchísimo más todo, y realmente si le sabes sacar partido, pues es un mundo totalmente... ¿Lo utilizarías más, dirías que lo utilizas más como un formato de inspiración, como una herramienta? O sea, ¿en qué parte del proceso creativo aparecería? A mí sobre todo es una herramienta. O sea, para mí no es es bueno, sí, se hace el vídeo final y tal, pero es una herramienta. O sea, yo, por ejemplo, las ilustraciones, pues es basado en eso, pero son las ilustraciones los originales. O sea, a mí me gusta trabajar. Yo no me gusta simplemente escribir o dar una orden, ¿no? O sea, yo tengo que hacerlo. O sea, a mí es orgásmico estar trabajando todo el día. Yo trabajo todo el día. Entonces, no... O sea, no me sirve simplemente, hay una idea. No, tengo que trabajar. Pero a mí me divierte. No es un vicio, o sea, no puedo remediarlo, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que me facilita, gano cantidad de tiempo y procesos que de otra manera antes tenía que hacer pues, un collage. Yo, por ejemplo, al principio hacía apuntes como cuando estudiaba, de verdad, me generaba bocetos para hacer los cuadros y tal. De momento que empiezo la fotografía, hago fotografías y analógico, muchísima fotografía. De hecho, es curioso porque yo la fotografía analógica, que siempre la he utilizado como base para después trabajar en mi casa tranquilamente. Yo puedo tener un modelo a las 5 de la mañana, oye, ponte que voy a hacer... No. Claro, ahora lo tienes. Entonces, llega la fotografía digital, bueno, que es la onda. Yo podía componer las imágenes, estructurar todos los proyectos, cogiendo, cortando con Photoshop, y me creaba, después trabajaba y pintaba y ya creaba ya, pero a partir de eso había ganado una cantidad de tiempo loco, ¿no? Esto pues también, o sea, cada vez son posibilidades que no puedes dejar pasar, porque es que están ahí, y uno dice, no, yo esto no lo hago, porque esto no, que no, o sea, tú tienes que llevarlo a tu terreno, o sea, para mí todos son procesos para llegar a la obra final, que la obra final es la que hago yo. Claro. Entonces, esto es una obra, un medio que sí, como lo llegamos a hablar en algún momento, ¿no? Que fue como en su momento la cámara fotográfica para los pintores o el Photoshop. Bueno, eso fue la revolución, ¿no? Claro. Para mí, por lo menos. O sea, por ejemplo, yo siempre he hecho muchísimo grabado, litografía, obra gráfica, porque me interesaba la obra seria y demás. Claro, llega el año 2000 y yo empiezo a trabajar con el 99, con las primeras cámaras digitales. No he vuelto a hacer un grabado, ni grabado ni litografía, porque claro, eso yo lo tengo hecho más de 170 piezas de esas. Entonces ahora ya todo lo que hago es digital. Claro, es muy bien, o sea, pero llevándolo todo a mi terreno, interviniendo todo bueno, esas cosas. Gracias, Roberto. Así, vuelvo contigo. Cuando hablamos de creación visual, ¿qué significa usar inteligencia artificial de forma responsable? Por ejemplo, para una persona artista, diseñadora, fotógrafo, creadora, que quiere empezar a trabajar con estas herramientas, ¿qué debería tener en cuenta una persona antes de generar imágenes con IA? Bueno, pues de nuevo hay un elemento fundamental que es la intención. ¿Hacia qué público te estás dirigiendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Crear una verosimilitud o no?
conocimiento, por supuesto, te voy a decir, de la herramienta. Como toda herramienta de trabajo, quien la utiliza tiene que conocerlas. Las empresas que estamos creando herramientas de inteligencia artificial, bueno, pues ponemos una serie funciona de una manera, lo que llamamos esta tecnología, lo voy a decir de otra manera, esa tecnología se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para el mal, como toda herramienta, como todo un cuchillo, se puede utilizar de buena manera o de mala manera. Esa tecnología, desde el punto de vista de la responsabilidad de las empresas, hemos establecido lo que llamamos unos guardarraíles o unos límites para evitar que se malutilice. Bueno, pues esto tiene que tenerlo en cuenta el artista, insisto, en un ámbito bastante amplio como es el de la creación artística. La herramienta va a llegar hasta un punto. A partir de ahí le toca al creador continuar. Yo me acuerdo, estas son las segundas jornadas porque hubo unas primeras jornadas. El año pasado tuvimos a una artista, Ana Suárez. Esta mujer crea unos rostros que los genera con inteligencia artificial y después interviene sobre ellos, en su caso aplicando la técnica del collage. Bueno, ella nos contaba cómo en su origen no generaba los rostros con inteligencia artificial, sino que los tomaba de fotografías que se encontraban en internet, etc. Bueno, pues ahí tienes cómo la inteligencia artificial ayuda incluso a potenciar la creatividad, porque incluso esa base ya la genera con sus ideas, con sus intenciones, y creo que también algo sugería Felipe Rivas a ese respecto en el vídeo. Cómo integrar, yo creo que aquí la labor, cómo generar estas obras de una manera responsable. El artista tiene que pensar cómo las va a integrar, en qué proceso, puede ser para inspiración, dan ideas, o cómo podría ser más lienzo en blanco valga la expresión, o para acotar más la idea, más a nivel de ejecución. Yo creo que la chispa tiene que estar en la persona para utilizar bien la herramienta. Bueno, Mario, voy de nuevo contigo, regreso. ¿Qué debería saber un artista antes de incorporar IA en su proceso creativo para proteger su autoría, su proceso y sus derechos? ¿Qué buenas prácticas nos recomendarías desde el principio, además de documentar, como has comentado? Aquí es donde salta la controversia. Yo creo que los creadores tienen que ser muy conscientes de que las herramientas de inteligencia, las empresas de inteligencia artificial, lo primero que han hecho ha sido coger absolutamente toda la creatividad humana, todas las creaciones humanas, copiarlas, incorporarlas en su sistema y aprender una serie de patrones con ellas. Dicen que no se quedan con la copia, tenemos que creer en sus buenas intenciones. Pero es innegable que eso ha ocurrido. Que está ocurriendo y seguirá ocurriendo, que están luchando activamente para evitar, compensar y reconocer estas obras, este tipo de uso, y se está utilizando en Estados Unidos en concreto la defensa del fair use, del uso justo. Entonces tenemos que ser muy críticos y ser muy conscientes de que se está activamente evitando compensar a los creadores en los que se han basado las obras. Y eso es un hecho. Entonces, cuando estamos utilizando las obras, yo creo que lo más importante es que seamos conscientes de eso, de la importancia de investigar cómo funcionan estos modelos, cuáles están compensando, cuáles están reconociendo o haciendo esfuerzos para reconocer, compensar, ayudar. Es muy difícil, sin lugar a duda, y ya con todo el tiempo que ha pasado estamos en una situación como que ya ha pasado todo, ¿no? Entonces ahora estamos en de compensaciones, acuerdos millonarios entre empresas y hay muchísimo interés, etc. Muchas se han entrenado con el dominio público, que el dominio público es, como se demuestra, el dominio público. No hay que olvidar que los derechos morales son irrenunciables.
Entonces hay que tener cuidado. Estas herramientas mezclan muchas cosas y tienen muchos guardarraíles precisamente para evitar que sea evidente este uso, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, hay un trabajo de personas que se ha utilizado para que estas herramientas funcionen como funcionan. En muchos aspectos no hay ningún problema, pero en otros es una cuestión moral que tenemos que ver. Debemos, de alguna forma, tenemos que compensar, tenemos que reconocer las influencias, de dónde ha venido esta obra, cómo se ha utilizado, qué va a pasar con él, cuál va a ser el incentivo para los nuevos creadores, para los nuevos artistas, para seguir creando cuando alguien puede generar algo muy parecido a lo que hacen ellos. No tengo respuestas, solo digo que hay que tener cuidado con eso y reconocerlo, y una de las buenas prácticas que hay es, pues, se pueden utilizar estos modelos e intentar también entrenar con tu propia obra, con tus propios elementos, y en la medida de lo posible, pues eso, buscar herramientas que sean respetuosas con los derechos de los autores, que haya transparencia, que haya voluntad de informar por parte de las empresas. Por ejemplo, quería mencionar que estamos dentro de la coalición de CAI, Content Authenticity Initiative, en la que está OpenAI, Microsoft, Google, etcétera, que están también marcando las obras que se generan de esta manera para que se sepa que son obras generadas con inteligencia artificial. Yo creo que hay que dar más pasos, pero eso es un paso importante. Es decir, por un lado, reconocer el uso de obras de otras personas con o sin autorización o en el dominio público por parte de estas empresas, reconocer la dificultad que hay de acreditar correctamente o de compensar, e intentar llevar que haya un diálogo entre estas corporaciones y los creadores, todos los creadores, que se hable del tema, que no se soslaye y que no se limite a compensaciones multimillonarias en los juzgados, de las que los autores no van a ver absolutamente nada, van a ser los grandes tenedores. Pues creo que es importante que ese debate se abra como aquí, que se pueda hablar de eso con franqueza, esta es la realidad, se estudien mecanismos para compensar a los creadores y que incentive a los creadores a seguir creando, porque si no hay creación, no hay solamente generación y no se avanza. Entonces, como herramienta es absolutamente fantástica, nos puede aportar muchísimo para el bien, pero también para el mal, incluso legalmente mal. No olvidemos que muchas inteligencias artificiales se están utilizando para la guerra. Y eso es así. Nos hemos olvidado de las 3 leyes de Asimov, que bueno, que es ficción, etcétera, pero se basa en algo muy importante. Entonces, todo eso es importante. Tenemos que empezar a orientar que la inteligencia artificial, con todos los recursos que consume, sirvan para el bien, de la misma manera que utilizan las obras, reconozcan la procedencia de las obras, se reconozcan los que han contribuido, y de esta manera podamos utilizarlo los creadores de una forma mejor, más moral, más ética, y se pueda crecer a partir de ahí. Muchísimas gracias. A mí un poco de lo que habéis comentado, ¿no? me vino ahora a la mente que hace falta como un poco un manual de buenas prácticas de cómo utilizar la guía realmente adecuadamente, como una ética, saber si le doy estas imágenes a esta inteligencia artificial, qué va a hacer esta inteligencia artificial con esas imágenes. Tengo permisos de los modelos con los que trabaje, por ejemplo, que le hago foto a alguien, ¿puedo meterla en la aplicación? ¿No la meto? Falta como mucha información, y creo que uno de los grandes miedos que habría que lograr superar, ¿no? Es el darle información a la gente de cómo funcionan realmente estas máquinas, más allá de la parte de programación, de algoritmo o lo que fuese, porque eso los artistas no nos interesa, de hecho, ¿no? Nos interesa es qué pasa con estas imágenes, qué pasa con estas creaciones, las puedo registrar, no las puedo registrar, qué registro, qué no registro, que por eso me ha parecido tan interesante, ¿no? Esto que habéis aportado. Pedro, no te he olvidado. Desde tu experiencia con Arqué,
¿qué posibilidades y qué riesgos ves en el uso de estas herramientas digitales o de inteligencia artificial para trabajar con archivos, memoria y patrimonio queer? Pues mira, Corina, un poco nosotros hemos venido, digamos que definiendo o entendiendo que la memoria queer es una memoria creada a partir de fragmentos. O sea, es una memoria fragmentaria. Tú encuentras pequeños elementos en distintos lugares de distintos momentos y esto va formando unas constelaciones de información, ¿sí? Que va llenando espacios y que van dialogando para ir creando precisamente esta historia perdida, ¿sí? Y claro, si hay algo que la obra de Felipe Rivas y que el análisis que hice precisamente de esta obra para venir a charlar con ustedes me causó es la certeza o haber visto de frente el silencio, ¿sí? El vacío en la historia. O sea, en un mundo que vamos conformando a partir de pequeños fragmentos que van tejiendo una red de información que es la verdad, porque finalmente lo que aporta el archivo en esta discusión es que el archivo es la verdad, es el documento, cierto. Te das cuenta de que existen los vacíos. Entonces se genera una pregunta que yo la haría también en esta mesa, y es ¿hasta qué punto el vacío se puede convertir en documento? ¿Hasta qué punto la ausencia, el vacío, es en sí mismo un documento que hay que custodiar? ¿Y cómo lo guardo? Y ahí es donde el tema de la IA empieza a tener peligros, ¿sí? Porque mira que, lo decías tú ahora, cuando incorporamos en el año 2025 las 24 fotografías de Felipe al archivo Arqué, mira lo que está ocurriendo. O sea, estás incorporando estas imágenes creadas por la inteligencia artificial y que son obras de arte. Ahora, ¿por qué las incorporamos? Porque hay la certeza de que son obras de arte, ¿sí? Que ahí habría que preguntar, ¿es legítimo incorporar a un archivo como Arqué unas imágenes de IA que no tienen la claridad de ser unas obras de arte y cuya intención no es la que tiene Felipe? Porque la intención que tiene Felipe al preservar, por ejemplo, los errores en las fotografías, es dar la claridad de que esto no es cierto, esto no es la verdad, ¿sí? Pero sí es el silencio. Y entonces, en el 2026, cuando al archivo Arqué entran obras de Felipe Rivas San Martín, ¿qué están representando? Que es una obra particularmente interesante por eso. Están representando en el archivo algo que ocurrió en el 26, claro, la obra en sí misma, pero el silencio de la primera mitad del siglo XX en la fotografía latinoamericana respecto a las vidas queer. Y entonces estoy archivando el silencio. Digamos que, y ahí hay todo un debate de los peligros, que en últimas el debate, y digamos el peligro es el peligro de la IA, es la verosimilitud, no es la verdad. O sea, y ese es el peligro de la IA, cuando tú logras generar elementos que son verosímiles, que parecen la verdad hasta el punto de no poderla diferenciar, y lo haces pasar por la verdad, ¿sí? Y en eso es donde precisamente Felipe toma una actitud de respeto hacia la verdad que hace que su obra sea admirable. No me va a dar tiempo a llegar a las 4 rondas. Si les parece bien, me gustaría saber si del público tenéis también preguntas antes de, en vez de continuar yo haciéndoles preguntas, puedo continuar, tengo muchísimas cosas que comentar,
Pero quiero invitar también, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí, ¿no? Yo, al hilo de lo que acaba de decir, es interesante plantear. Lo que plantea él es interesante porque Felipe, evidentemente, tiene una intención muy positiva, todo lo contrario, llenar ese vacío histórico y ese silencio. Pero es que se puede reescribir la historia y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Podemos cambiar las bases de nuestra propia sociedad, se podrían llegar a cambiar metiendo cosas que no son verdad. Y eso es muy peligroso. O sea, por eso digo que el tema de la IA, yo lo utilizo también como herramienta, soy artista fotográfico, lo utilizo como herramienta no en el proceso creativo, sino más bien como a modo de secretaría, ¿vale? Para ciertas cosas que me cuesta más buscar por internet o contactos o cosas así. Pero el uso que hace mi tocayo pues, me parece muy ético y él lo dice desde el principio, que me he basado en un modelo para inspirarme y para todo hacer caber en el tiempo, que es verdad que a veces cuando estamos creando como que nos falta el tiempo, ¿verdad? Si dices, madre mía, tengo que practicar esto en tal bosque, yo hago mucha naturaleza y cuando voy, no me cuadra el tiempo, ¿no? En el climatológico. Pero en el momento que lo que has planteado tú me parece súper interesante, podamos llenar huecos de nuestra propia memoria histórica de manera fraudulenta. Sin tener la verdad. Claro. Porque la verdad a ver, porque el documento no se generó. O lo desaparecieron. Es que podríamos escribir, por ejemplo, que Hitler no mató millones de judíos. Y si existiese un vacío, que habrá muchos vacíos históricos que no se ha sabido nunca que ha habido, por ejemplo, un genocidio. Pero fíjate, ya estoy aquí también, ¿no? El debate es, este problema, siendo real, tampoco nace con la IA. Es decir, la intención de reescribir la historia no nace con la IA. Al principio hablábamos también en el previo de la fotografía, tú has hablado de Hitler y he hablado, recordé como Stalin con las purgas, pues iban desapareciendo las personas de las imágenes, porque la imagen es muy potente, el documento escrito es muy potente y tú reescribes, bueno, si conoces un poquito de historia, los reyes católicos se casan, aparece una bula que les permitía casarse, esa bula sabemos que era falsificada, pero en aquel momento un documento escrito no estaba al alcance de cualquiera. El tema del acceso a la tecnología, a medida que los escritos, ¿no? La tecnología de escritura, el papel, la tinta, estaba limitado, un escrito, un documento en papel y tinta tenía mucho más valor porque el propio acceso a esa tecnología le daba una garantía. Hoy la garantía del papel y tinta evidentemente no existe, la fotografía también está al alcance de todos. Yo creo que ahí por eso, y bueno, y nada más, has hablado de la historia, reescribir la historia, la novela histórica, hay una crítica, no sé si a los que les gusta la novela histórica, pero hay una crítica hacia, oye, que aquí te estás inventando el diálogo entre Julio César, sabes que ahora hay mucho del tema del Imperio Romano, es un debate. Lo importante es que todos entendamos que la novela histórica es una novela, es una obra de ficción, pues, elementos, rasgos, ingredientes reales, pero todos entendemos que estas novelas tan populares son obras de ficción. Todos podemos entender en un momento dado, efectivamente hay una verdad, pues es que esta bula era falsificada, pues ya está, no hay. El riesgo está cuando no se utiliza, no se utiliza con esa finalidad, cuando se utiliza con la finalidad de engañar. En el sector hablamos de los deepfakes, ¿no? Los fakes, las falsificaciones profundas, tan profundas que te llevan a no saber distinguirlo. Yo decía que el vídeo era como la prueba de oro de que eso no está falsificado, estamos haciendo un vídeo. Ya hay vídeos y se utilizan y se malutilizan para agitar movimiento social, se utiliza como herramienta. El problema quizá de la IA es la escala, en la doble dimensión, la escala de lo bien que lo hace, porque antes un vídeo es muy difícil falsificarlo, y segundo, esa democratización que hemos logrado, que yo quiero pensar que es buena, porque la tecnología no tiene que estar solo en manos
de unos laboratorios, de unas otras personas, o de esos poderosos que serán ellos los que manipulen. Yo creo que eso ya no hay, esa democratización ya no se le puede poner puertas al campo, pero sí de cara al público, que estemos, Felipe lo hace muy bien, porque deja esos rastros, nos deja esas pistas para darnos cuenta de, oye, que esto es una ficción, no sé si es la palabra, esto no es real. Pero en otros tantos contextos que estemos preparados para, bueno, tener esa visión crítica. Para, ¿cuántas veces nos está pasando hoy en día que vemos una noticia y dices, esto será verdad? O es la expresión es del Mundo Today, ¿no? Porque ves cosas que son totalmente inverosímiles y tienes que entrar a verificar si es verdad. Y entonces esa labor de dejar traza, de poder remontarle el origen, yo creo que se vuelve fundamental para el usuario, porque nos van a engañar, como nos han engañado históricamente los que tenían acceso a esa tecnología. Ahora que se ha ampliado también ese vector de posibles riesgos y hay que mitigarlo. Yo quería añadir que, en efecto, esos son los principales problemas. El problema es que vivimos en la era de la posverdad. Y yo creo que es el problema existencial humano más importante de la actualidad, porque es un vector para atrocidades como las que estamos viviendo hoy en día. Y creo que es importante señalar que no me considero experto, pero he hablado con gente que es experta en el tema. Dicen, la batalla de descubrir lo que es falso está perdida. Incluso aunque ahora podamos distinguir lo que está manipulado o no, y todavía hay herramientas, dice, esto es cuestión de meses, años, que sea imposible distinguir una cosa de la otra, del nivel de precisión que va a haber, ¿no? Entonces, dice, y la persona que me lo dijo llevaba 7 años haciendo estudios profundos sobre este tema. Era ingeniero y había hecho un doctorado sobre toda esta cuestión. Dice, no decía que había tirado 7 años, porque había aprendido un montón y se había dado cuenta que es seguro que no vamos a poder distinguir la verdad de lo que es falso. Vamos a tener 1984 aquí. Entonces, lo que dice, lo que nos tenemos que centrar es en la autenticidad, en ya no fijarnos en intentar descubrir lo que es falso, sino saber lo que es cierto. Y puede ser cierto con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial como herramienta, nos está diciendo, puede servir para contar la verdad, las ausencias, nuestra historia, muchísimas cosas. La cuestión es que tengamos una forma de identificar qué contenidos son reales, podamos trazar cuál es el origen, la intención, y nuestro sentido crítico, cuando veamos algo, digamos, vamos a ver si puedo saber de dónde viene esta obra. Si lo puedo saber y lo puedo trazar, insisto, lo de Content Credentials, que creo que es muy importante y una iniciativa muy importante en ese sentido. Si lo podemos trazar una vez que sepamos, mira, esta obra la ha generado Roberto en el bosque con la Nikon de 850, etcétera, etcétera, la ha manipulado en Adobe para cambiar los niveles, bla, 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 pero sabemos de dónde viene. ¿Vale? Entonces, esto, otra cosa es el mensaje que se transmita, pero esto me lo puedo creer. O esta obra se ha generado con inteligencia artificial, es un gráfico sobre los porcentajes de cómo ha evolucionado la productividad y han bajado los salarios desde 1973. ¿Vale? Se ha hecho con IA, pero lo que transmite son datos reales que se pueden comprobar en este estudio. Entonces tenemos una información que podemos trazar. Vamos a centrarnos en tomar las decisiones en base de lo que sabemos que está cierto, o sea, que es cierto y cómo se ha hecho, y todo lo demás lo tendremos que poner en cuestión. Porque lo que tenemos como humanos son sesgos de confirmación. Cuando alguien dice algo que nos parece es contra nuestro enemigo, allá que vamos. Nos lo comemos, sea como sea manipulado con inteligencia artificial o no. Buscamos esos sesgos de confirmación que nos producen esta dopamina, ¿no? Vamos a tener que ser críticos. Lo que es muy importante, y creo que es una lección importante, es que tenemos que evitar que la inteligencia artificial mal utilizada nos quite nuestro pensamiento crítico, que es lo que más falta. No tenemos suficiente pensamiento crítico. Entonces, necesitamos ese pensamiento crítico para cuando veamos algo
uy, mi enemigo ha hecho algo terrible. Espera, ojo, igual me estoy intentando manipular. No quedarnos con mi enemigo ha hecho algo terrible. Y el que es mi amigo, voy a creer todo lo que diga. Vamos a cuestionar todo, vamos a buscar esa etiqueta de realidad, de autenticidad. ¿Vale? Simplemente. Bueno, vamos a ir cerrando para pasar al networking, si les parece, y seguimos comentando. Yo me quedé con un montón de preguntas, les soy sincera. Ya se las preguntaré durante este ratito que nos queda, que esto era una conversación para 2 horas. Muchísimas gracias, Mario, Roberto, Pedro, Asier. Muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos este ratito para conversar de un tema tan interesante. Como les digo, creo que nos falta tiempo para seguir debatiendo. A todos los demás los invitamos ahora a disfrutar un poco, a seguir hablando con ellos. Y aprovecho a hacer un guiño al festival. Seguiremos teniendo actividades durante todo el mes hasta el 4 de julio. Si queréis saber más, podéis entrar en el calendario de guastrate.com, donde estaremos también publicando más cosillas sobre este encuentro. Estaremos publicando los vídeos. A mí me parece que voy a hacer algunas preguntas por ahí para redactar algún artículo para seguir este tema. Si queréis seguir debatiendo, también los invito a compartirnos vuestras ideas, vuestros trabajos, porque esperamos el año que viene, en alianza también con Microsoft, en las terceras jornadas quizás hacer un laboratorio y traer ahora la mirada de nuevos artistas, una exposición a lo mejor colectiva, para ver qué se está gestando con estas nuevas herramientas. Muchas gracias a todos por venir y nada, seguimos.